Y hoy es lunes y como cada lunes por medio, más o menos a esta hora, estamos en comunicación telefónica con nuestro columnista de historia, Rodi Rodríguez. Rodi, ¿cómo estás? Lucía y Lea y Juan por este lado. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Buen vos? día. Bien, todo bien. Qué bueno, Rodi. Bueno, tenemos una nueva fecha conmemorativa de la que hablar en el día de la fecha, valga la redundancia. Y tenemos un mes, estos meses, junio tiene varias fechas históricas, vamos a arrancar por algunas, y vamos a arrancar como un día, hoy, 2 de junio, pero de 1810, por iniciativa de Mariano Moreno, la primera Junta de Gobierno de Buenos Aires resuelve editar la Gaceta de Buenos Aires. Todos recuerdan que la Gaceta salió a la calle el día 7 de junio, pero es el día 2 de junio que la Junta resuelve sacar este medio semanal, bajo la dirección de Moreno, que tenía el objetivo claramente de fundamentar los propósitos revolucionarios y dar cuenta de los actos de gobierno. Fíjense la velocidad, ¿no? La premura para poner en marcha un medio de comunicación. La Revolución de Mayo, la conformación de la Junta de Gobierno, ocurre el 25 de mayo y apenas unos días después ya está la resolución de sacar la Gaceta, y el 7 de junio de 1800 ya estaba en la calle la Gaceta de Buenos Aires. O sea, nada, 13 días después de ese 25 de mayo, ya Moreno sacaba ese primer medio de prensa, que fue el primero que estuvo el territorio argentino tras la Revolución de Mayo. El sacerdote que formaba parte de la primera junta, Manuel Alberti, fue el editor de la Gaceta, pero obviamente su principal redactor fue el mentor, Mariano Moreno, y tenía una redacción nutrida, importante, donde estaba además Manuel Belgrano, su primo Juan José Castelli, Gregorio Funes, el deán Funes, Bernardo de Monteagudo, bueno, varios más. Moreno hizo de la Gaceta una tribuna de constante defensa de la libertad de expresión. Y a partir de su aparición, años después, ya en el siglo XX, se decidió que ese día se declarara el día, se celebre el Día del Periodista en la Argentina. Entonces es importante no perder de vista que lo que ejercía Moreno era un periodismo militante, un periodismo con ideología expuesta, digamos, ¿no? Digo esto por todo lo que se comentó y lo que se sigue comentando sobre el cuestionamiento del periodismo militante. Ese no puede hablar porque es peronista, que se calla que es zurdo, ¿no? Incluso hasta, bueno, este es de derecha. Bueno, no es grave, la verdad, sostener una ideología. Lo grave es mentir, inventar, injuriar, ¿no? La verdad es la herramienta esencial del periodismo, y esa fue la enseñanza de Moreno: informar con la verdad y opinar desde sus convicciones. Y desde esos tiempos fundacionales de la patria, el periodismo siempre fue una herramienta política. Lo fue para Moreno, lo fue para Belgrano, y con el pasar de los años también fue para Sarmiento, bueno, ni hablar para Bartolomé Mitre, ¿no? Que fue tal vez el más exitoso con esa idea, sí, de utilizar el periodismo como herramienta, que no está mal, insisto con esto. Y son tipos que hicieron historia, y creo que nunca mejor expresado eso, de que hicieron historia a través del periodismo. Y mencionábamos recién, entre esos tipos, es más, hasta tuvo su propio periódico, a Manuel Belgrano, a Manuel José del Corazón de Jesús Belgrano, que nació el 3 de junio de 1770. Es decir, mañana se cumplen 255 años de su nacimiento. Y obviamente la fecha más recordada de su muerte fue el 20 de junio, o sea, cuando ya él tenía 50 años. Él muere el 20 de junio y ese día es que se conmemora el Día de la Bandera. Esa es la fecha que más se recuerda. Un gran historiador, Salvador Ferla, decía que a Belgrano lo tapó la bandera, porque justamente es la creación de la bandera la que aparece como el hecho más importante en la vida de Belgrano. Digo, que si hagamos una encuesta, ¿no? Siempre tan inútiles como atractivas. Preguntemos quién es Belgrano, y la respuesta va a ser esa: es el tipo que hizo la bandera, ¿no? Y eso creo que nos va a demostrar lo poco que sabemos de este hombre, un hombre que dejó de lado su profesión de abogado para transformarse en un militar que no fue cualquier militar. Él estaba convencido de que las campañas militares formaban parte del proyecto político. El tipo hacía política desde los ejércitos. Por eso, para San Martín, Belgrano fue el más brillante de sus generales. Y además fue un intelectual
un intelectual del carajo, Belgrano, porque tiene una formación extraordinaria. Fue el más brillante economista de la época. Algunos lo catalogan como el primer estadista en economía y hacienda que tuvo en la Argentina. Y Belgrano entendió que la revolución se debía llevar adelante con las armas, obviamente, pero teniendo muy en claro la situación social, entender la geografía, el tema demográfico, la economía de nuestra tierra. Él sabía que la economía interna debía tener para su desarrollo una población educada y capacitada para la labor de los oficios, que la sociedad debía aprender que las materias primas debían manufacturarse en el país y luego salir de él como exportación de bienes de consumo. Fíjense, ¿no? El pensamiento de un tipo hace más de 200 años. Él afirmaba que la importación de mercaderías impedían el consumo de las que se hacían en el país y que esas importaciones perjudicaban el progreso de las manufacturas. Y que cuanto más importación, bueno, la consecuencia iba a ser la ruina de una nación. Casi un ABC, algo que ocurría hace 2 siglos y sigue ocurriendo hoy, ¿no? Totalmente. Y eso ya lo pensaba Belgrano. Fíjese la vigencia, la actualidad del pensamiento de Belgrano, que él expresaba que los grandes monopolios de capital son formados por hombres que están desposeídos de todo decoro, decía él, están llenos de egoísmo. Y la verdad, nada diferente a la conformación de los monopolios actuales, ¿no? Para Belgrano era esencial que la gente aprendiera oficios para incluirlos dentro de la actividad económica. O sea, el tipo pensaba, educar para la producción, esa era su idea. Y que esos oficios los enseñara el Estado. El tipo era un apasionado de la educación pública. Se adelantó a Sarmiento en esa materia. La historia oficial nos demuestra que Sarmiento es el gran educador argentino, y la verdad que antes Belgrano había hecho un trabajo fabuloso proponiendo la creación de escuelas de comercio, agrícolas, náuticas, proponiendo y sosteniendo la enseñanza primaria gratuita, obligatoria. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Fue el gran impulsor de la educación técnica, ¿no? Pero tengamos también la real dimensión de la concepción revolucionaria de Belgrano. Él tenía conversaciones con San Martín, con otros personajes de peso de la época, para ver cómo sería la forma de gobierno que debíamos tener. Belgrano era de los que creía que lo mejor era establecer una monarquía constitucional. O sea, debía haber un rey. Pero para él, ese rey tenía que ser un inca, ¿no? Obviamente nos tenemos que ubicar hace más de 200 años, pensar que la democracia tal cual la conocemos hoy no existía en esa época, en 1810. No se conocía otra forma de gobierno. El Estado-Nación, tanto en América como en Europa, estaba en plena conformación. O sea, Belgrano entendía que un inca sería un verdadero líder genuino, un ser cultural. Por todas esas cosas. Claro, de las propias tierras nuestras, ¿no? Claro, sí, tenemos que tener un rey, porque no se entendía otra forma de gobierno. Claro. ¿Se entiende esto? No es que había democracia, Cámara de Diputados, senadores, todavía no se había conformado todo eso. Dijo, bueno, tenemos que tener una monarquía, pero que no venga de Europa, que venga de acá. ¿Y quién mejor que un tipo que de pueblos originarios, que sea un líder legítimo, mejor que un inca? Bueno, todas esas cosas que el tipo pensaba pasaron a un segundo plano. Por eso es buena la frase de Ferla cuando dice, a Belgrano tapó la bandera. Obviamente está claro que lo taparon, ¿no? Lo taparon con la bandera. Fue esa historia oficial, la que siempre, otra vez vamos a pegarle a Villiquen, fue ese tipo de historia fue el que trató de ocultar las ideas fuertes de Belgrano, su concepción de patria grande, de lo que es Latinoamérica, su idea de educar, de formar trabajadores, de cuidar los recursos naturales, la de no importar mercaderías, de distribuir la tierra, poblarla dignamente. Bueno, por supuesto todas esas ideas no le permitieron que prosperen, ¿no? No le fue fácil la vida a Belgrano. Hicieron lo posible para que nada de esto que él pensaba pudiera ocurrir. Y Belgrano murió el 20 de junio de 1820, después de sufrir muchísimo, todo tipo de enfermedades, y su muerte pasó casi desapercibida. No fue casi nadie a velorio, nada, pasó a ser una cosa completamente ignorada. Y la verdad que el tipo, fíjense, cuando en la asamblea del año 13 lo premió con 40.000 pesos por las victorias que había obtenido frente a los españoles en la batalla de Salta y Tucumán, Belgrano donó ese dinero para la construcción de 4 escuelas públicas,
una en Santiago del Estero, otra en Tucumán, Jujuy y también en Bolivia, en Tarija. 40.000 pesos era una cifra muy, muy, muy importante. Algunos trataron de calcular el equivalente al día de hoy. Bueno, hay diversas opiniones, pero se calcula que son millones y millones de dólares. Y al tipo no le sobraba plata, más allá de haber sido un tipo de buena cuna, la gastó toda en acciones revolucionarias. Gran parte de su sueldo lo donaba, hasta que se lo dejaron de pagar el sueldo. Llegaron a deberle casi 1 año y medio de sueldos, cuando él estaba muy enfermo, y le pidió por favor al gobierno que le vayan pagando algo, por lo menos, para hacer frente a sus deudas, pero no le dieron bola. Y una de las deudas que más le pesaba era con su médico y su amigo, Joseph Redhart, y como no tenía plata, el único bien que le quedaba era un reloj de bolsillo de oro, y se lo regaló a su médico, a su amigo. Y fíjense el destino que tuvo ese reloj. Un familiar de Belgrano lo donó al Museo Histórico Nacional en 1901, y ese reloj fue robado en julio de 2007, no hace mucho. Hace Nunca poco. más apareció ese reloj. Es la forma de lastimar la memoria de Belgrano, no fue la única. En 1902 se realizó la exhumación, 1902, se realiza la exhumación de los restos del prócer para trasladarlos desde su sepultura original, que estaba en el atrio del convento de Santo Domingo, al interior de una urna del mausoleo. Para esa ceremonia de exhumación, el presidente Roca armó una comisión de notables que integraron, entre otros, el ministro del Interior, Joaquín B. González, el de Guerra, Pablo Richeri. Se exhuman los restos y aparecen en muy buen estado varios dientes, en buen estado de conservación. Y se los llevaron Joaquín B. González y Richeri. En medio de la solemnidad que se supone debe tener un acto de este tipo, Richeri y Joaquín González se afanaron los dientes para tenerlo de recuerdo, ¿no? Terrible. Otro ejemplo, tremendo, otro ejemplo de la burla al legado de Belgrano fue el destino del dinero ese que yo les decía, 40.000 pesos que él donó para la construcción de escuelas. La de Tarija recién se hizo en 1974, la de Tucumán en 1998 y la de Jujuy en el 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se tomaron su tiempo, ¿no? Rodi, me imagino que llevan el nombre de Manuel Belgrano, ¿no? O ni siquiera. Espero. Calculo que sí. Por supuesto, todavía está en veremos. Pero el tipo lo donó cuando venció cuando la asamblea del año 13 le dio la plata. Y una escuela, la última se hizo en el 2004. Nada, es simplemente la reseña de un prócer, yo diría un enorme prócer, como Manuel Belgrano, en un nuevo aniversario de su nacimiento, que se cumple mañana. Seguramente el día 20 vamos a celebrar, vamos a recordar, vamos a hacer que los chicos se disfracen y vamos a darle vuelta a la bandera. Yo no digo que no le demos vuelta a la bandera, ¿no? La bandera es un símbolo muy importante que tiene, por supuesto, su mejor momento en los triunfos deportivos. Pero hay algo mucho más allá. La bandera de la nación también se hace con ideas como la de Belgrano, que trataron de ocultarla tapándola con la bandera. Pienso también, Rodi, qué lindo, pese a todo este maltrato que recibió Belgrano, después de décadas y décadas, de 2 siglos, hoy por lo menos haya una parte de la población argentina que lo tenga bien ahí en alto. Yo fui a la primaria en la escuela Manuel Belgrano, así que conozco mucho de él por obvias razones desde chiquito, pero siento que en el último tiempo, como que bueno, la figura de Belgrano por lo menos es un poco más considerada, ¿no? Dentro de todo el mundo de los próceres. Por suerte, bueno, también pasó con Güemes, ¿no? Algunas figuras que estaban bastante relegadas. Un día vamos a hablar de Dorrego, que fue gobernador de nuestra provincia, que también estuvo bastante relegado en la historia. Hubo, por supuesto, un laburo de marketing y de relato muy importante que permitió que figuras como Rivadavia, Mitre, Sarmiento tuvieran un protagonismo mayor, ¿no? Sí. Y otros, como el caso de Belgrano, de Mariano Moreno, que también es un tipo que hay que hablar mucho, un tipo que lo terminaron, bueno, fue el primer, no digo desaparecido, porque claramente sabíamos dónde estaba, pero lo tiraron al agua, ¿no? Claramente, un tipo que era uno de los más fervorosos revolucionarios en la fundación de nuestra patria. Moreno, Belgrano, Monteagudo, Castelli, bueno, tipos que Güemes, Dorrego, por suerte hay un revisionismo que permite poner blanco sobre negro algunas realidades, ¿no? Sí, y Belgrano es uno de ellos. Por suerte, como vos bien decís,
son muchos los que ya reconocen la figura de él, más allá de la creación de la bandera, ¿no? Qué visión, ¿no? La de Manuel Belgrano. Pensaba en esto que contabas de que él bregaba por establecer una monarquía constitucional y con un rey inca. ¿Qué hubiera sido de esta Argentina si eso efectivamente hubiera sucedido? Sí, y tantas otras cosas que él proponía, ¿no? Cuando el tipo te dice, no importemos. No importemos, sí, un nosotros, debate absolutamente actual. Claro, repartamos la tierra, poblemos la tierra dignamente, hagamos que la gente labure, que se forme para producir, y produzcamos nuestros propios bienes. Uh-huh. Algo que digo, yo no soy economista, ¿no? Pero tan difícil era, ¿no? No, lo obvio tal vez era, ¿no? Lo que había que hacer. Claro, pero bueno, me parecía importante enganchar esos dos hechos, en la creación de la Gaceta como un medio militante. Sí. Que eso también, ¿no? O sea, nosotros tenemos que recordar que cada 7 de junio festejamos el Día del Periodista Oficialista. Claro. Mucho molesta, ¿no? Eso. Claro. Y también digo, ¿en qué momento se torció esto de la función del periodismo? ¿Cuándo empezamos a inculcar esto de la objetividad como si no fuera el periodista un ser pensante que tiene una posición tomada respecto de determinados temas, que no significa ser partidario, sino digamos, estar o difundir determinadas ideas que tienen que ver con las convicciones de cada uno, y cuando se empieza a trastocar todo respecto de el mote, ¿no? Porque pareciera que fuera hoy un insulto ser un periodista militante, ¿no? Cuando sí, hay una enorme hipocresía también con eso, ¿no? Totalmente, porque hoy los vemos también a los periodistas militantes, que son los que hace un par de años atacaban a otros por ser periodistas militantes, y hoy son los más militantes y encubiertos, porque ni siquiera es que lo aceptan o tienen un programa partidario, sino que desde determinadas pantallas intentan instalar que son los reyes de la objetividad, cuando, digamos, la parcialidad es obvia también. No, por parte no está mal decir, yo soy de derecha, claro, soy liberal, voy a defender esto. Ahora, lo que no puedes hacer, siendo de derecha, liberal, zurdo, lo que sea, es mentir. Exacto. O sea, no puedes inventar, o sea, decir la verdad. Exacto. Pero sabiendo que la gente sepa de dónde hablas también, ¿no? Totalmente. Y eso se fue perdiendo con el tiempo, y no hubo un solo medio de los grandes que no tuvieran una ideología o un objetivo político. Creo que lo hemos hablado en un momento. Sí. El propio Noble, que había sido ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, tenía un objetivo político también, había sido funcionario de Fresco como gobernador. O sea, ninguno venía de la nada diciendo, yo soy un tipo independiente absolutamente, no me interesa. O sea, no puedes ser apolítico si haces periodismo político. Totalmente. En principio, ¿no? Totalmente. Porque es una contradicción, ¿no? Querés hacer periodismo deportivo pero que no te gusta el deporte. Tal cual. Bueno, es absurdo. Y se ha formado una gran hipocresía. Obviamente el periodismo tiene daños posteriores que bueno, algún día lo charlaremos, pero que tienen que ver con nuevas formas de comunicar, que a veces son buenas por la inmediatez, pero también hacen daño en función de sus contenidos, ¿no? Sus contenidos poco serios, digamos, ¿no? Bueno, y también otra cosa que pone de relevancia esta cuestión histórica tiene que ver con la importancia de la comunicación, ¿no? A unos días ya hubo un visionario que era visionario en un montón de otros sentidos, que dijo, esto hay que comunicarlo, la revolución hay que defenderla y hay que crear un medio para eso. 1810, apenas 5 días después, el tipo dijo, che, hagamos un medio. Claro. En medio de supongo yo, de cosas importantes que tienen que resolver, ¿no? Seguro. Dijo, no, hagamos un medio de comunicación, y a los 10 días, 12 días estaba el medio en la calle. En marcha. Y lo mantuvieron toda la semana durante 11 años, algo así de 11 años. Con ese... te decía, Rodi, con ese concepto espectacular del pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, ¿no? Por supuesto. Y después, la herramienta de comunicación de cualquier político es, che, yo quiero dar a conocer mis ideas. Belgrano sacó su propio diario, bueno, en su momento también lo hizo Sarmiento. O sea, los tipos decían, hay que comunicar lo que uno cree y lo hacía desde un lugar absolutamente subjetivo. Decía, che, yo soy esto, sí. Yo opino esto.
y está bárbaro que así sea, ¿no? Claro, claro que sí. Rodi, como siempre, muy, muy interesante todos estos datos que nos traes en fechas históricas particulares como esta, así que unos agradecidos de volver a escucharte. No, por favor, agradecido yo. Bueno, feliz día, Rodi, anticipado. Sí, te anticipamos. Para esta semana. Por supuesto, feliz día, periodismo militante. Claro que sí. Abrazo grande. Otro abrazo para grande. vos. Ahí pasó Rodi Rodríguez, nuestro columnista de historia, en la fecha conmemorando a Manuel Belgrano, la creación de la Gaceta, bueno, y un montón de otros hechos históricos alrededor de este gran prócer argentino, con ideas revolucionarias desde la cuna prácticamente, y llevándolas a cabo, llevándolas adelante y cumpliendo un rol fundamental en la historia argentina.